la iglesia evangélica, para que usted lo sepa. Constantino sustituye la verdadera iglesia por la iglesia imperial, por la iglesia de Constantino. Ahí es donde ellos crean la famosa Santísima Trinidad, con Tertuliano y todos ellos. Entonces eso lo tiene que revisar la iglesia, eso lo tiene que la iglesia lo tiene que investigar. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, siempre lo hemos dicho, que tiene una adulteración. Pastor Henry, bienvenido. Dios le continúe bendiciendo en esta tarde. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, pastor. Bueno, llegando, gracias a nuestro Dios. Aquí, hermano, dispuesto, pues, como habíamos ofertado, poder estar aquí el día miércoles. Y el tema, ¿cuál es el título del tema específicamente? ¿Cómo lo titularon? Estamos titulando, el tema lo estamos titulando, hermano, ¿qué es la Santísima Trinidad? Wow, importantísimo. Y qué bueno que se está estudiando elementos previos a ella, porque cualquier cosa que se enseñe o que se afirme debe tener una base escritural. Y al carecer de base escritural es allí donde están los problemas, ese tipo de laboratorios sobre los que se puede trabajar muchas veces, especulaciones, y que tanto daño han hecho a la iglesia. Yo escucho que se están haciendo algunos comentarios previos con respecto a textos antiguos y a posibles traducciones de la Biblia. Qué bueno, pastor, que se le pudiera dedicar toda una semana a lo que tiene que ver con los textos bíblicos, las distintas traducciones, porque buena falta que hace, ¿no? Amén, amén. Y estudiar lo que ha sido este proceso de transmisión textual y al mismo tiempo la alteración, las corrupciones textuales que existen en el texto. Y usted precisamente, a propósito del tema de la Santísima Trinidad, si está citando Primera de Juan 5:7, nosotros debemos aclarar que ese texto tiene un agregado de manuscritos tardíos, a partir de manuscritos tardíos del siglo VI. Hay algo que hay que investigar y tiene que ver con la crítica textual. Ya usted hizo los comentarios acerca de Erasmo, acerca de San Jerónimo, o Jerónimo en este caso, personaje en el caso de Jerónimo del siglo IV, cuando establecen un texto normativo con el caso de la Vulgata Latina, que incluso desplazó a otros textos que se hacían en las grandes metrópolis del Imperio Romano. Se establecían distintas traducciones, eran traducciones locales. Y luego nosotros tenemos el famoso texto Receptus. Yo estoy dando una información un poco atropellada, pero tenemos el famoso texto Receptus, que es el que sirve de pie y de base para lo que nosotros hoy llamamos Reina Valera, donde, por cierto, los responsables de esa traducción eran católicos, eran romanistas, eran monjes. Y nosotros tenemos que tener conciencia de todo eso. Ahora, más allá de la tendencia doctrinal que tuvieran, lo que está en juego y lo que se está analizando es el texto mismo. Primera de Juan 5:7, evidentemente, no sé qué traducción de la Biblia tienen ustedes. La mayoría de los que nos siguen por radio, pudiéramos hacer una encuesta, y la mayoría en su totalidad tiene Reina Valera en este momento. Claro, yo utilizo Reina Valera. En este caso, 1960. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tomamos la misma Reina Valera y la comparamos con las últimas ediciones? Nosotros nos encontraríamos con que Primera de Juan 5:7 ya no aparece como aparece en 1960. Esto quiere decir, amados hermanos y pastor, que se están haciendo las enmiendas y las correcciones correspondientes, porque es que la verdad de Dios, la verdad de Dios no puede seguir oculta, y no se puede todavía seguir afirmando cosas en nombre de Dios y en nombre de la Biblia para proyectar ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Tal es el caso de la Santísima Trinidad. Sí, lo que pasa, hermano, que Constantino, que fue que suplantó, porque, hermano, eso está en la historia. Constantino sustituyó la verdadera iglesia por la iglesia romana. Él prácticamente es el creador de la iglesia romana, es Constantino. Entonces, acuérdense que anteriormente las cosas eran puestas a la fuerza. ¿Qué hace Constantino en el famoso concilio de Nicea en el 1328? Bueno, Constantino simplemente, juntamente con Tertuliano, ellos crean
doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Por qué crean la doctrina de la Santísima Trinidad? Porque es que Constantino ni Tertuliano tenían revelación del Espíritu Santo, hermano. Ellos no tenían revelación. Ellos vienen trayendo es prácticamente la enseñanza o la doctrina pagana, que la doctrina pagana consentía en un poco de dioses, ¿ves? Tenían una serie de dioses y de una serie de diosas. Entonces ellos con la doctrina pagana, ellos entendieron, bueno, si nosotros creemos en una serie de dioses o una tríada de dioses, porque fíjate que la Trinidad la inventan ellos, pero esa tríada de dioses viene arrastrándose desde siglos atrás. Anteriores a la era cristiana. Ajá, siglos aún antes de Cristo. Fíjense que ya ellos tenían esa tríada de dioses, lo cual ellos adoraban. Entonces, Constantino se ve pues que la iglesia cristiana, que los cristianos son una gran cantidad de personas, entonces Constantino lo ve como para consolidar su reino, y entonces se da cuenta pues que los cristianos le pueden ser favorables, y entonces él sustenta la base. Porque, hermano Henry, hay que explicarle a la gente, hermano, que esa palabra que está en segunda de Tesalonicenses, que yo quisiera que la hermana Elisa la leyera en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, esa palabra se cumple prácticamente en Constantino. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, hermano, que los predicadores, los llamados maestros del evangelio, han puesto este texto para después de la venida de Cristo, y eso también ha sido influenciado es por la iglesia católica, por la iglesia romana. ¿Por qué? Porque los cristianos se estaban enfrentando a ellos, lo veían como un sistema anticristiano. Entonces ellos dijeron, para que los cristianos no lo siguieran viendo como un sistema anticristiano, entonces dijeron, no, vamos a poner esto, vamos a hacerle creer a la gente que este sistema anticristiano va a venir es después de la venida de Cristo, para nosotros mantenernos sin problemas. Fíjense lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4, ¿cómo dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense lo que dice ese texto. Ese texto dice que antes de la venida de Cristo es que se iba a levantar este sistema anticristiano. Ahí lo dice, ¿no, Pastor Henry? Claramente. Entonces la iglesia pone y dice que la iglesia va a ser levantada, y después que la iglesia sea levantada es que se va a levantar este sistema anticristiano. Ahora, cuando usted hace un análisis, hermano, de historia, quien cumple eso es Constantino, hermano. ¿Por qué? Porque Constantino no solamente se sienta, hermano. Constantino es el que dicta las leyes espirituales para la época. Él es el que convoca los concilios. Pero es un emperador. Bueno, fíjese, ¿ve? Se rendía culto al emperador, se le rendía culto a Roma. El paganismo entró de lleno a la iglesia y se paganizó el cristianismo. Exactamente. Ese fue el problema. Se le cambiaron los nombres. Simplemente los nombres a los dioses paganos se les cambiaron. Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que la María que aparece en las imágenes de la iglesia romanista, con corona, con trajes ostentosos y un niño sentado en los brazos, es la fulana madre del cielo. Exactamente. La que aparece en la Biblia, en los textos bíblicos. Para nadie es un secreto que es así. ¿Qué hicieron ellos? Les cambiaron los nombres, les pareció muy cómodo, y de esa manera pudieron entonces establecer un sistema pagano dentro de la corriente cristiana. Para nadie es un secreto que el Papa, en una de sus principales sesiones, tiene una mitra puesta en la cabeza que tiene la punta de un pez, y eso es símbolo de Dagón en la antigüedad. Entonces sigue todavía el paganismo de lleno, de frente allí, y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, lo triste, mire, hubieron varias reformas, y las reformas hicieron aportes importantes, pero también las reformas no siempre terminaron de depurar las cosas. Por ejemplo, el caso de los que trabajan
para la elaboración de Reina Valera, traducen del texto Receptus. El mismo Martín Lutero era monje de la corte de Agustín. Ahora, él tiene una revelación de parte de Dios, pero hubieron cosas que Lutero no pudo sacar completamente y quedaron todavía, pervivieron todavía. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlas, tenemos que ser conscientes de esto. Nosotros creemos que la Biblia fue un libro que nos llegó y ya punto, que nos cayó del cielo. No fue así el proceso. El proceso es histórico, el proceso es en un día a día de persecución. Este libro ha tenido intentos de ser quemado. Fíjese lo que usted está leyendo allí de Segunda de Tesalonicenses, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Bueno, la gente anda embarcada en la idea de que el templo de Dios es el templo de los judíos. Ese templo está caído, hermano. Ese templo se cayó en días de Tito, en el año 70 después de Cristo. Ese templo ya no representa los intereses de Dios. Los intereses de Dios encarnan en esa nueva realidad que se llama iglesia, es decir, nosotros, los creyentes que somos templo y morada del Espíritu Santo. En ese templo ha penetrado el paganismo y se ha hecho pasar Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, títulos que toma el Papa. A él le llaman el sumo pontífice y no puede haber otro sumo pontífice mayor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice la Hebreos. Biblia enseña que nadie toma para sí esa honra. Ah, bueno, y entonces ¿por qué la toma el Papa? Fíjese que la Biblia dice en Hebreos que tenemos tal sumo pontífice que traspasó los cielos mismos. Eso es correcto, pero entonces ese título lo ostenta el Papa. Exactamente. Bueno, entonces la iglesia tiene que ser consciente que se ha mezclado el paganismo dentro de la corriente cristiana. Y el Padre Santo. Sí, y también se hace llamar Santo Padre. O sea, él va a usurpar lo que son las manifestaciones de Dios que se expresan en la Biblia. E incluso se hace llamar vicario de Cristo, que no es otra cosa sino una representación de Cristo. Y no hay representante de Cristo aparte del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Amén. Entonces fíjese usted cómo ha usurpado el lugar de Dios, se ha hecho pasar por Dios, y nosotros muchas veces nos comemos todos esos cuentos. Constantino fue un emperador, pastor. Amén. Constantino tenía toda una influencia y tenía toda una corriente. Él era pagano. Hay que estudiar lo que es el Sebastes, hay que estudiar lo que es el culto a los emperadores, el culto a Roma. Y nosotros tenemos que tomar conciencia a partir de eso. Entonces, en ningún momento él se hizo realmente cristiano. Y después de eso, amados hermanos y amadas hermanas, dentro del cristianismo surgieron hombres oportunistas, pero ya no era que tuvieran compromiso directo con Dios. Se acabó la persecución. Bueno, algunos emprendieron el camino hacia los monasterios. Son fenómenos tan importantes, pero tan importantes, a los cuales hay que meterle la lupa para nosotros poder tener conciencia de todo este berenjenal. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Que la misma iglesia evangélica, por desconocer todo esto, entonces fíjense lo que ha enseñado, pues. Ha enseñado que va a venir un hombre llamado el anticristo, que se va a sentar en el templo de los judíos, ¿ves? Y entonces Constantino, que es el que cumple todos esos méritos, ¿ves? Que es el que cumple toda esa profecía, porque de Constantino para acá es cuando se han comenzado a levantar el papado de Roma, pues. Así es. Y Constantino es prácticamente el jefe, el precursor. Él fue el que abrió el camino para los papas de Roma. Y un cristianismo por la fuerza, por la sangre, por las armas, exactamente, por la imposición, no por el mensaje de amor que presentó Jesucristo. Mire, le aseguro que si Jesús caminara hoy por las calles de Venezuela, hermano mío, mire, muchas iglesias entraría y volcara los púlpitos, volcara completamente, incluso traducciones de la Biblia que no están en línea con su pensamiento, que no están en una continuidad con su causa ni con su mensaje, ni con su compromiso. ¿Qué pasaría si nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hipotéticamente hablando, caminara hoy por nuestros púlpitos, caminara hoy por nuestra iglesia? Estoy hablando en el plano físico. Bueno, sería un escándalo, sencillamente hablando. Sinceramente sería un escándalo, porque a veces nosotros queremos defender lo indefendible. ¿Cómo puede alguien defender el tema de la Santísima Trinidad? Oye, ¿cómo puede alguien defender eso? No, pastor. Y dicen que ese es el misterio de Dios, que eso es un misterio. ¿Dónde dice la Escritura que eso sea un misterio? Un misterio de Dios. Ahora fíjese, la Biblia dice
porque esa doctrina pagana es babilónica. Claro. Y la Biblia dice que eso es llamado cueva de demonios. Fíjese lo que dice la Biblia. Hay imágenes de dioses de 3 caras en el Antiguo Testamento. Ajá, entonces, ¿qué sucede? La gente está buscando demonios en las paredes, pegados en las paredes. Entonces, fíjese, donde la Biblia dice que eso se ha hecho cueva de demonios, dice la Biblia, y que el diablo, que es el demonio mayor, es el que tiene el dominio y control de todo eso. Entonces, ahí es donde hay que reprender al diablo, ahí es donde hay que hablar y vociferar verdaderamente dónde está Satanás, dónde está el diablo metido, dónde están los demonios. Entonces, ese texto de Primera de Juan 5:7, Pastor Henry, haciendo pues estos comentarios que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo llega ese texto a la Reina Valera 1960? Vamos a meterle la luz. Ajá. ¿Cómo llega a ese texto? Bueno, ¿qué pasa, pastor? Importante hacer este comentario previo, ¿no? Existe una disciplina teológica llamada crítica textual. La crítica textual es importante porque es la que nos permite a nosotros determinar dónde el texto se ha corrompido, donde hay anacronismo, donde hay ideas de otros tiempos que se han metido en los textos bíblicos. Entonces, la crítica textual nos va a mostrar, por ejemplo, yo tengo aquí la Biblia textual. Esa es la Biblia Reina Valera, la textual, ¿no? Sí, ok. Pero la textual. Ahora, fíjese lo que dice aquí la Biblia textual, Primera de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio. Se acabó el texto. Ahora, léalo allí en 1960, por favor. Primera de Juan 5:7, ¿cómo dice, hermana Elisa? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Mire, ahí es donde está toda la corriente trinitaria. Dice Reina Valera 1960, dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y luego dice el Padre, el Verbo y El Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan. Son uno. O son uno. Fíjense lo siguiente. Está poniendo 3 dioses. Sí, señor. Pero como la Biblia uno. textual lo que dice es que 3 son los que dan testimonio. Ahora, prestemos nosotros atención a lo que es historia de la traducción de los textos. Yo quiero hacer referencia a esto. Cuando Dios inspiró el Nuevo Testamento, lo inspiró en 2 idiomas o 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego, para el caso del Nuevo Testamento. Ahora bien, Dios preservó del error y de agregar o quitar a los autores originales. A los apóstoles, ¿ven? A ellos. Ellos ni inventaron, ni quitaron, ni agregaron. Ellos no. Pero con el tiempo, los escritos de ellos murieron, quedaron sus escritos. Esos escritos se fueron haciendo copias de esos mismos escritos. Ahora, la inspiración de Dios ya no estaba en los que estaban copiando. Y los intereses que tenían los apóstoles ya no estaban en los que estaban copiando. Entonces empezaron a filtrarse intereses porque surgieron las controversias trinitarias y empezaron a escribir, pastor, en los manuscritos antiguos. A partir por ejemplo, manuscritos del siglo III que existen, se pueden ver, no aparece esa segunda parte de Primera de Juan 5:7. Lo único que aparece es 3 son los que dan testimonio. La parte que dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, no se encuentra en ningún manuscrito antiguo. En ninguna de la familia de los manuscritos se encuentra. Ahora, bien interesante para nosotros prestar atención a lo siguiente. ¿Por qué van a surgir a partir del siglo VI? Y aparecía en letra minúscula, porque otra cosa, los manuscritos más confiables están escritos en un griego llamado uncial, que es un griego en letra mayúscula, y este aparecía entre paréntesis y en minúscula, indicando que era un comentario del copista, pero no formaba parte del texto bíblico. Bueno, eso con el tiempo se le quitó el paréntesis y pasó a incorporarse al texto mismo, y cuando los traductores de Reina Valera trabajan el texto, lo trabajan con un texto mal traducido, el texto Receptus, el cual pido que por favor se estudie, se investigue,
tanto los que defienden la postura de Reina Valera como los que no, como los que quieren estudiar en serio, investiguen lo que es el texto Receptus para que se enteren. Además, recuerde que el periodo de copia en la antigüedad no había imprenta. La imprenta va a surgir, creo que a partir del siglo XV, XVI. Sí. Entonces, fíjese usted todo ese proceso copiando sin la inspiración de Dios y con malas intenciones muchas veces. Claro, con confusión. tendenciosas. Corrompían el texto bíblico y ese es el resultado de lo que nosotros tenemos ahí. Ahora, más importante, pastor, es cuando hacemos nosotros una investigación interna de lo que la misma Biblia enseña. Cuando el texto dice que 3 son los que dan testimonio, usted tiene que recordar que eso está ambientado en el Antiguo Testamento, donde la Biblia dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Eso está ambientado en eso no está ambientado en Trinidad, sino en el dar testimonio. Ahora, si le prestamos mucha atención a eso, el testimonio de Dios o de Cristo se da en la tierra. Amén. No se puede dar en el cielo, hermano. En el cielo nadie da testimonio, porque en el cielo los que puedan estar allá están claritos en cuanto a Dios. Amén. Y el que no pueda estar claro sencillamente no puede estar ahí. Entonces le han enseñado a la iglesia que en el cielo se da testimonio. Pero ¿qué parte de la Biblia dice eso? Eso no lo enseña la Biblia. Lo que sí enseñó Jesús del cielo es que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Amén, amén. Entonces eso nos tiene que quedar sumamente claro, amados hermanos. Y los que quieran que investiguen los aparatos críticos. Ahorita hay un aparato crítico del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento griego, el canon griego. Por ahí tenemos que empezar. Amén. La Reina Valera que usted tiene, que es la última versión del 2011, dice 3 son los que dan testimonio, pero también dice quiénes son los que dan testimonio allá. Por ¿no? supuesto. Bueno, vamos a leerlo, hermano, por Amén. favor. Vamos a leerlo allí en la Reina Valera. En el verso 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Amén, porque lo que necesitamos testimonio somos nosotros. Amén. Amén. Y es aquí. Aquí en la tierra. Aquí, ¿ves? hermano. Y el testimonio es Cristo, Claro alabado el que nombre de sí, Dios. El testimonio claro de que Dios es Cristo. Amén. ¿Ves? Es lo que se está diciendo. Ahora, hay que aclarar bastante esto, hermano, porque la doctrina de la Santísima Trinidad, hoy, hermano, ha arropado a gran cantidades de iglesias y se enseña, bueno, que es un misterio y se enseña como misterio. Y hermano, y lo terrible aquí es que la gente que lo enseña dice que no aparece en la Biblia. Fíjese, dicen no aparece en la Biblia, pero usted tiene que creerlo por fe. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no aparece en la Biblia y obligar a la gente que lo crea por fe? Y el que no lo crea por fe le cortamos la cabeza, que era lo que esta gente enseñaban. Esta gente obligaban a la gente, hermano, a creer en la Santísima Trinidad por fe, y el que no lo creía le cortaban la cabeza. Alicia en el País de las Maravillas. Que le corten la cabeza. Definitivamente. Esto es que, mire, pastor, responsablemente, que alguien con seriedad, con responsabilidad, nos diga quién puede explicar el misterio de Dios. Porque es que Dios sí es un misterio. Y se supone que la criatura no puede entender ese misterio. Nunca jamás. De Dios lo que comprendemos es su amor, su voluntad de revelarse, su voluntad de mostrarnos su amor, su plan de salvación. La misión que nos dio fue predicar, anunciar su palabra, enseñarla, pero no fue diluir su misterio. Y ahora fíjese usted, entonces se hacen afirmaciones del misterio de la Santísima Trinidad. Hermano, eso es más católico. Mire, usted ve, hay canales católicos y usted cuando usted sintoniza los canales, eso se lo dan cantadito, se lo dan en el rosario, se lo dan en latín, se lo dan en español, le pasan imágenes de España, le pasan imágenes de México, de todas partes, intentando sostener algo, amados hermanos, que ya no pueden para nada. Que no tiene fundamento, porque ya la Biblia lo está sacando, o sea, está sacando esos textos de circulación, ya, pues. Si usted revisa las mismas Biblias católicas, ya ninguna lo trae. Ya ninguna lo trae. Revise la versión latinoamericana, revise la Biblia de Jerusalén, revise usted la versión Dios habla hoy, que es una convención que hay entre católicos y protestantes. Revíselo y usted verá que ya absolutamente ninguno lo trae, porque hay que tener una honestidad académica.
hay que tener una honestidad de cara a los textos bíblicos. Entonces ya absolutamente nadie cree en eso. Mire, con toda humildad, este servidor estudió en una institución donde habían corrientes católicas. Y uno compartía con sacerdotes, compartía con monjas, compartía con toda esa clase de personas. Y cuando se trataba lo que tenía que ver con la Biblia, porque allí se estudiaba alrededor de la Biblia, se trataban este tipo de temas. Y muchos sacerdotes responsables desde el punto de vista académico decían que eso no formaba parte de los textos bíblicos. Y que ese tipo de doctrina de la Trinidad sencillamente era indefendible. Sí, porque, mire, la Trinidad, hermano, la Santísima Trinidad, es algo que sacaron para contrarrestar a Jesucristo, hermano. Porque fíjese como eso le ha quitado personalidad a Jesucristo, pero le ha quitado personalidad a Jesucristo. La gente no se da cuenta, hermano, pero le ha quitado personalidad a Jesucristo de una manera tan contundente, hermano, que ya todos los que, por lo menos hay gente que dice, voy a leer la palabra en los tres grandes y poderosos del cielo. ¿Cuáles tres grandes y poderosos en el cielo? La Biblia dice que en el cielo lo que hay son dos poderosos, el Cordero y Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Amén, ¿Ve? amén. Y entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fíjense cómo sacan a Cristo prácticamente del escenario. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que cuando uno llega al Evangelio, uno va copiando, es lo que prácticamente lo que recibió, lo que van haciendo los líderes. Entonces usted ve que alguien se sube, usted le pregunta a alguien, a un cristiano, sencillo, hermano, porque usted cuando sube al púlpito o va a leer la palabra, usted la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él no le va a saber explicar por qué. Porque primero nunca se lo han explicado por qué se debe hacer. Cuando la Biblia dice que todo lo que haga, sea de hecho o de palabra, hágalo en el nombre de Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 3:17. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Santísima Trinidad ha sustituido, porque ese era el programa de Constantino, un hombre sin revelación, de Tertuliano, un hombre sin revelación, que entonces, como estaban en el poder, miren lo que hace el poder hace lo que le da la gana. Usted se da cuenta cómo son los que están en el poder. Cambian leyes, dictan leyes y hacen, por lo menos fíjese, yo estaba analizando esto. Antes de que el presidente Chávez llegara al poder, aquí en Venezuela se celebraba el Día de la Raza, ¿verdad? Que era el día de que Cristóbal Colón, que era nuestro amigo y yo no sé qué. Okay. Y eso nos lo enseñaron en la escuela, hermano. Cuando el presidente Chávez llega al poder, entonces el presidente Chávez, que había estudiado la historia, así es, la historia verdadera, dice, pero es que al pueblo lo que le están cayendo es mentira, porque esta gente ningún día de la raza, esto hay que cambiarlo por el día de la resistencia indígena, porque cuando llegó Cristóbal Colón a apoderarse de la riqueza, a apoderarse de lo de Venezuela, los indios le hicieron resistencia con flechas, pero como ellos traían era chopo y cañones, masacraron a los pobres indios. Es que de allá mandaron los malandros, la escoria, lo que les sobraba a aquellos países, lo mandaron para acá. Por si acaso se murieran en el mar. Por si acaso se murieran en el mar, porque ellos no servían. Exactamente. Hermano, y trajeron de todo. Trajeron el malandrizaje, lo trajeron de allá para acá. Las enfermedades las trajeron de allá para acá. Tiempo después de que ya habían llegado los españoles, habían diezmado la población indígena, como usted no tiene una idea. Bueno. Después empezaron a traerse los africanos. Entonces, imagínese usted. Fíjese que los grandes intelectuales de Venezuela han tenido que aceptarlo. Sí, los que antes se oponían han tenido que aceptarlo. ¿Por qué, hermano? Porque la historia no miente. Mire, la historia no miente. Usted enfrenta a la gente con la historia, y si la gente está enseñando cosas que no son, la historia lo va a aplastar, hermano. ¿Qué es lo que hace la historia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces están peleando, porque a mí me gustaría que por lo menos a alguien preparado en el tema de la Santísima Trinidad, bueno, nosotros le tendemos una invitación, de repente un debate por radio, ¿por qué claro no? Que sí, para que ellos defiendan su tesis, para que con un debate con altura, con respeto, para que ellos defiendan su tesis de la Santísima Trinidad, y que le digan al pueblo quién inventó la Santísima Trinidad. A ver si, fíjese, porque si nosotros traemos a alguien que cree en la Santísima Trinidad y que la tiene como doctrina, porque la han enseñado como doctrina, y el que no la aplique, pues le cortan la cabeza también. Entonces él obligatoriamente tiene que decir lo que nosotros estamos diciendo aquí. Él no puede decir otra cosa, hermano. Primero, de la Biblia no la puede sacar.
Así es. Segundo, él tiene que irse a la historia, y el que inventó la Trinidad prácticamente fue Tertuliano, y obligatoriamente tiene que saber que fue el Tertuliano que la inventó, que no se lo quieren decir a los hermanos, que no se lo quieren decir a las iglesias, y cuando lo oyen a uno con un mensaje como este, entonces para tratar de callarlo a uno, comienzan a acusarlo y a sacarle cosas, a veces comienzan a sacarle hasta los trapos viejos que uno tiene, a veces tratando de callarlo. A mí no me interesa, saquen trapo viejo, saquen trapo nuevo, saquen lo que saquen, gloria al nombre de Dios, a mí no me interesa. Yo en Cristo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y Cristo me las hizo todas nuevas, eso es lo que la Biblia dice, gloria a Dios. Amén. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y más nada, que comience a lanzar piedra y que busque su saco de piedra, ¿sí? Porque a veces quieren callarle la boca a uno, sacando trapos viejos que Cristo dice que limpió todo, pues. Entonces, así no van a callar la boca. La historia no miente, ahí está la historia. Entonces me gustaría, hermano, a alguien que esté preparado en este tema, pero que esté preparado de verdad en este tema de la Santísima Trinidad. Bueno, nosotros le hacemos una invitación. ¿Qué le parece, Pastor Henry? No, excelente, desde ya que empiecen a escribirnos. Que Amén. Empiecen a escribirnos y concertamos nosotros un programa especial donde podamos tratar el tema. Lo tratamos en la mañana y lo tratamos en la tarde. Le dedicamos los temas que sean necesarios. Lo podemos estudiar por secciones, donde nosotros podemos revisar lo que han sido los distintos sínodos o esos concilios que han existido. Amén. Y cuáles han sido los acuerdos que se han construido, quiénes fueron los responsables. Ahí está la historia, hay actas, hay documentos. Amén. Afortunadamente, no hay ningún problema en eso. Ahora, ¿cuál es el asunto, pastor? Que los que defienden la Santísima Trinidad están anclados en el siglo IV. Ahora fíjese usted, nosotros que estamos parados en la doctrina apostólica que está fundamentada no en el siglo IV, sino en el siglo I, Amén. en el periodo en el que estaban los testigos oculares, los autores los propios testigos, gloria a Dios, los propios testigos, entonces nosotros somos los que estamos sin base, sin fundamento, y los que están en el siglo IV, cuando ya no había apóstoles, cuando ya no estaba Jesús por ningún lado, cuando ya estaba Constantino, estaba Tertuliano, cuando está surgiendo Jerónimo. Sí, entonces imagínese usted. Entonces, oye, son cosas en las que nosotros tenemos que reflexionar y reflexionar con profundidad, porque no podemos seguir nosotros en esto definitivamente. Amén. Bueno, hermano, nosotros estamos llamados, hermano, porque Dios nos llamó en estos últimos tiempos para esto. Y no somos nosotros nada más, son muchas personas. Lo que pasa es que le buscan de callar la boca y a la gente a veces le da miedo. Vamos a leer algunos mensajes. Pastor Henry, que no han llegado aquí, dice, ¿cómo no? Dice un mensaje aquí, FWD, no sé qué quiere decir, dice: saludo, yo no soy cristiano, pero no puedo dejar de oírlo. Amén, amén. Es Henry Ayala. Bueno, Henry Ayala, gloria a Dios. Mira, eres tocayo del Dios pastor. Bendiga el tocayo, gloria a Dios ahí en sintonía. Fíjese, él no es fuerte. cristiano, ¿ves? Pero él dice que no nos puede dejar de oír. Gloria a Dios por eso, hermano. Le damos gracias a Dios por eso, para que la gente que creen que no se está restaurando gente, sí se está restaurando. Dice otro mensaje aquí, dice: buenas tardes, bendiciones, siervo. Lo que pasa es que por muchos años nos han enseñado que las revisiones eran para las traducciones de idioma una media mentira, ¿es verdad? Sí, yo me acuerdo, hermano, cuando empezaron a salir las Biblias, cómo venían maestros a enseñarnos a nosotros que esas Biblias que le estaban quitando a la Biblia, y como no sabía nada, porque sí, uno era un analfabeto prácticamente, hermano, uno creía que era verdad. Entonces, mira que va a venir fulano, que va a demostrar que le están quitando versículos a la Biblia. El coco, lo asustaban con el coco. No, traían a los maestros, hermano, y los maestros decían: mire lo que dice Reina Valera, aquí dice esto, y mire cómo le han quitado. Entonces traían las Biblias, mire cómo le han quitado. Como uno era un analfabeto prácticamente, uno decía: oye, ¿verdad? Le están quitando, mira. Y entonces ahora, hermano, que uno estudiaba un poquito, se ha dado cuenta que esta gente, hermano, yo no sé quién era los que los utilizaban, por no decir la palabra, y los que estaban prácticamente era engañando. Pero esto es como cuando uno jugaba metra, que estaba pequeño, que uno le decía: la maraña sale, uno le decía al otro niño: mire, a la larga la verdad de Dios va a salir, ocúltenla como la oculten, la verdad de Dios tiene que salir, porque Dios es Dios, y Dios es el Dios de la revelación, y la palabra de Dios, que es infalible, va a salir a la luz como está saliendo
compartiendo hoy día. Le damos gracias a este Amén, hermano claro que que nos manda el mensaje, pues, nuestro hermano Nelson. Buenas tardes. Éxodo 39:30, Éxodo 28:36, Zacarías 14:20, habla del tema que están tratando. Dios lo bendiga. Amén. Hermano, Dios lo continúe bendiciendo. La Santísima Trinidad la utilizan para negar el nombre de Jesús de una forma subliminal, es verdad. Y los cristianos no se dan cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta si le están metiendo gato por liebre? Si lo que le están metiendo es un billete falso, y ellos con ese billete falso se lo están metiendo a otro que tampoco conocen de billetes, y lo que es un poco de billete falso regado por todas partes, y con eso es que es la economía que se está tratando, que es lo que, para llevarlo al término espiritual. Amén. Dios le bendiga, amado. Lo felicito por tan instructor programa. Soy colombiana, tengo 8 años asistiendo en Santa Teresa, y solo doy gracias a Dios y a usted estoy aprendiendo. Es Roris. Bueno, es Rosiri. Amén. Dios bendiga a la hermana Rosiri. Hermana Elisa, ¿qué tenemos por allí? Amén, gloria a Dios. Amén. Por favor, dígame qué emisora sintonizo en Guarena para oír esta emisora. Gracias. 92.7, hermano. Si no, busque los programas por YouTube, claro, vaya o Facebook, por internet. Amén. claro. O al Facebook, gloria a Dios. Es la única opción que tiene. Seguimos. Amén. Buenas tardes. Que Dios los bendiga para felicitarlo por su programa, para mi hermana en Maracaibo, que sigan enseñando la palabra de Dios, Arelis y Arlenis, la iglesia, la voz del Cordero. Gracias, pastor. Que Dios le dé muchas bendiciones a Lenio Martín, Julio Jaramillo, oren por mí. Amén, amén, amén. Gracias, hermano. Seguimos. Varón, la escritura la inspiró el Espíritu Santo y los cristianos católicos escondieron la verdad. El nombre de Yeshua murió en un madero. Gloria a Dios. Bueno, los que escondieron la verdad, pero es que la verdad no se puede ocultar, porque la verdad es la luz, y aunque la traten de ocultar, la luz siempre va a iluminar por encima de las tinieblas. Amén. Gracias Amén. por el mensaje. Seguimos. Saludo a mi amigo y hermano pastor Yeshua Romero. Estamos en sintonía en el programa que le abre los ojos a los creyentes. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias, hermano. Yo le doy gracias a Dios, Pastor Henry, porque nosotros somos gente humilde, hermano. Y el que nos conoce sabe que nosotros no somos gente jactanciosos, gente que, oye, que queremos gloria para nosotros. Yo le doy gracias a Dios y gloria a Dios, hermano, porque nosotros somos un canal de bendición para la gente, y la gente, hermano, está estudiando, está escudriñando, porque usted consigue a la gente en la calle y le dicen que uno lo está obligando a estudiar. Quiere decir, hermano, que es una bendición. Amén. Seguimos. Amén. En esta tarde. Buenas tardes, hermano, que Dios los bendiga. Con tan solo decirle a las personas que de corazón que Cristo los ama y darle un tratado, ya les predicamos. La hermana Gladys de la zona 5 de la brisa de Charallave, oren por mí, estoy apartada. Amén. Un consejo para la hermana Henry. Bueno, nada, regresar aquí a Cristo, venir a los pies del Maestro, y ya que tiene esa disposición, ese amor, ese gesto, pues que responda a Él. La esperamos de nuevo en la iglesia. Súmese. Amén. Mire, mire este mensaje que llega aquí, dice: saludos, pastor. Una vez me obligaron a decir que los 3 son los que dan testimonio. Y como no lo dije, me llamaron solo Jesús, y que a Jesús no se le da gloria. Wow. Sí, no, que la gente llega a eso, hermano. Mire, hermano, la religión. Por eso es que esa gente mataban a la gente. Mire, hermano, a nosotros no nos han matado porque aquí hay derechos humanos y estamos en un país libre, pero esa gente mataban, hermano. Mire, degollaban, la guerra de las cruzadas, la Inquisición, cómo quemaban a la gente vivo, a los cristianos. Oye, tremendo, fíjese. No le darán gloria a algunos aquí en la tierra, pero en el cielo se le da gloria. Amén, amén. Y amén. eso está claramente en la Biblia. Lean el capítulo 5 pues, de Apocalipsis, para que ustedes vean toda la alabanza y los cánticos que se hacen en honor al Cordero. El mismo capítulo 1 hay una doxología, del griego amén. Doxa, que significa gloria, del hebreo kabot, y va dirigida a Cristo. Amén. Así que imagínense. Amén. Claro, es que a Jesús se le da gloria en el cielo, y por si acaso alguien no se lo quisiera dar aquí en la tierra, en el cielo se lo da. Y no es nada, no le dan. Y no es nada, pastor, es que viene. No, pero y es ante que él se doblará toda rodilla, te guste o no te guste. A ver, no, y no solamente eso, sino que los arcángeles que son superiores a nosotros, los querubines que son superiores a nosotros, los ángeles y los serafines que son superiores a nosotros, por lo menos 3 metros de estatura tienen, ¿no? se doblan.
se ¿Sabe lo que doblan son 3 ante metros de Jesús. estatura, pastor? Oye, gloria a Dios. Seres alados de 6 alas. Esos son los gigantes. Impresionante, y reconocen el señorío de Cristo. Y a veces aquí a la gente le cuesta reconocer el Sí, señorío. oye, qué terrible. Dios le bendiga, llegué tarde, deme la cita. Estamos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, léaselo todo. Seguimos, hermana Elisa, ¿qué tenemos por allí? Varón, cambiaron el nombre, cambiaron el madero, llegó la hora de hablar claro. Yeshua el Mesías, Yahvé el Padre, murió en un madero vertical. Mire, hermano, vamos a hablar de eso. En estos días nos vamos a reunir y vamos a tratar el tema del madero, por favor. Gloria a Dios. Dios bendiga a Yeshua. Amén. El Espíritu de Dios está hablando la verdad. Por eso fue que lo enviaron, porque el hombre nunca le decía la verdad y Dios no es hombre para mentir. El Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6 y primera de Juan 2:26-27. Aquí me llega un mensaje que dice así: Dios te bendiga, hermano. El que no tiene acceso a internet para comparar las enseñanzas, ¿cómo será que van será que van a sacar un CD para tenerlo en la radio? Oye, hermano, todo eso está en proyecto, pero lo que pasa es que eso hace falta, lo que dicen por ahí, fuerza económica. Y bueno, hermano, si Dios quiera, que así será. Amén. Nosotros estamos en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Seguimos, hermano. Amén. Elisa. Mi hermano en Cristo, disculpe, primeramente Dios sé que se está cuidando, pero hay remedios caseros que nos han ayudado. Tome té de bretónica y una cabeza de ajo. Lo necesitamos hasta que Dios quiera, y Él quiere que el Señor me lo siga bendiciendo. Amén. Amén. Gracias, hermana, Amén. por tremendo consejo. Ajá, Fregosa, ¿cómo es? té bretónica. Bretónica. Té bretónica y una cabeza Ah, de ok. ajo. Gloria a Dios. Bueno, Tome ya eso. lo saben. Amén. Gloria. Aquí estamos también. Amén. Somos botánicos. Dios le bendiga. Razón tienen. La verdad siempre va a salir y Dios quiere que la sepamos para estar preparados. Amén. Gloria a Dios. Amén, así es. Seguimos, hermana Elisa. Dios le bendiga. Tengo una Biblia, Dios habla hoy, católica, donde no existe ese texto. También ella dice que fue añadido ese texto. Siga adelante, pastor. Amén, así es. Mira, hermano. Esa es la verdad. Mira, hermano, no hay un trinitario más trinitario que MacArthur. Así es. Y MacArthur es trinitario, y MacArthur pone el texto, pero él pone un comentario al pie del texto, pues, al pie de la página. Hay una obligación intelectual, hay una obligación con la verdad, hay un compromiso con el texto. Entonces, yo no me explico porque hay gente que dicen que estudian, pero cuando usted lo escucha hablando, se ve que no estudian nada. Excelente comentario. ¿Cómo alguien puede llamarse maestro? ¿Cómo alguien puede decir que tiene el ejercicio en la palabra como maestro y no pasa primero por una revisión de los textos bíblicos? Porque le voy a decir una cosa, la iglesia está llena de intérpretes, pero está poco llena de investigadores. Amén. La investigación es previa a la interpretación, porque si yo no hago una investigación primero para saber que lo que estoy interpretando es palabra de Dios y no añadidura, entonces yo voy a tener problemas, porque me voy a encontrar defendiendo lo que Dios no ha inspirado. Y esto es lo que está pasando ahora. Mire, eso se le puede disculpar, hermano, un nuevo creyente, a un amigo, a alguien que no tenga el llamado a maestro, pero un maestro en la palabra que todavía esté incurriendo en tales errores. Usted acaba de presentar el ejemplo de MacArthur, un exégeta. Él tiene una obligación intelectual, tiene una obligación textual y tiene una obligación ministerial, y por esa razón él hace el comentario, pero no porque lo quiera hacer, sino porque se ve obligado por la verdad, y ahí está la historia, si no va a quedar bien mal parado. La verdad lo arrincona. Eso es así. Y está arrinconado por la verdad, él lo pone, pero acuérdense que porque oye bien, Pastor Henry, no solamente los que añadieron el texto, es sabiendo yo que es añadido, y ponerlo y seguir, oye bien, y seguir enseñando a base de ese texto. Pero ahí pastor, hay un peligro, hermano. Es que hablar de MacArthur, y usted mencionó algo grande. Él tiene una Biblia.
Hizo una Biblia. Hizo una la Biblia de John MacArthur. Bueno, aquí la tengo, nosotros la tenemos. Nosotros fíjese usamos usted, eso. hablar de esto ya son palabras mayores. ¿Por qué él pone el texto si sabe que está corrompido? ¿Por qué no lo depura? ¿Por qué no es fiel a eso? ¿Se da cuenta? Sí, porque MacArthur MacArthur es trinitario, él pone el texto, pero fíjese que él lo pone, pero pone la hace cita. el comentario. Sí, hace el comentario. Amén, gloria a Dios. Seguimos, hermana Elisa. Pero mire, la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse porque traza correctamente la palabra de la verdad. Por aquí tenemos que medirnos. Amén. Amén. Buenas tardes, hermano. Con mucho respeto, hay que cuidarse de los maestros que tengan poder para quitar y poner textos al libro sagrado. Claro que sí, así claro, es que eso es lo que estamos enseñando. Fíjense, MacArthur tiene poder, porque MacArthur tiene una Biblia, sí. Es creador de la Biblia de John MacArthur. Y fíjense que él teniendo el poder pone el texto que no debería haberlo puesto, pero lo pone y pone una referencia de que el texto es añadido y que el texto no se consigue en los originales. Eso lo puede ver cualquiera que tenga una Biblia de estudio de MacArthur, gloria al nombre de Dios. Entonces, ¿cómo alguien que se llame maestro va a decir que eso es mentira? Así es. No, eso es mentira, ese texto no es añadido. Entonces, oye, hermano, está mal. Donde estudió está grave. Sí, donde lo estudió le están metiendo gato por liebre, le están metiendo billete falso. Tienen que tener cuenta con ese billete falso. Seguimos, hermana Elisa. Hermano, la palabra Vaticano viene de la palabra vaticinio, que significa confusión, y Vaticano significa centro de brujería y hechicería. Es el pastor Malak Román. Wow, gracias, Malá. Hermano. Ese nombre es hebreo, Malá, ¿no? Sí. Oye, Malá. Ok, aquí dice Pastor Henry, ministro, buenas tardes, Dios le bendiga. Marcos 16, 17 y 18 son textos añadidos. Es una pregunta. ¿Qué dice usted, Pastor Henry? Mire, hermano, el evangelio... El evangelio corto de Marcos no lo trae. Si usted busca la Biblia textual, y yo la tengo aquí, la Biblia textual tiene el evangelio de Marcos, llega hasta el capítulo 16, versículo 8. Desde el verso 9 hasta el 20 no forma parte de lo que escribió Marcos, pero se le atribuyen a tradiciones antiguas, fueron tradiciones orales que circularon, que fueron ciertas, pero Marcos no las registró. Entonces se habla del evangelio largo y el evangelio corto. La Biblia textual, para los que la puedan ubicar, se van a encontrar con el evangelio corto. Marcos 16 hasta el 8. Luego aparece entre corchetes los versos 9 hasta el 20 sin escribirlos y remiten a un estudio que tiene la Biblia textual donde les van a explicar el por qué eso no formó parte de lo que Marcos escribió, así que no lo escribió él. Amén. Ok, fíjese, dice, buenas tardes, amado maestro, que mi Dios Espíritu y su Hijo Jesucristo lo llene de bendición. Gracias a mi Dios por la emisora y tan importantes maestros como ustedes. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, hermana Elisa. Amén. Gloria a Dios. Seguimos por Radio Bendición 92.7. Este mensaje dice: mis hermanos, porfa, si ustedes saben cuáles son los textos añadidos, porfa, dígalo. Sí, hay varios. Hay varios, hermano, pero nosotros no estamos hablando, o sea, el problema es que el tema de nosotros es, hermano, nosotros estamos hablando de la Santísima Trinidad y el texto que se utiliza para la Santísima Trinidad, que ha sido adulterado, que ha sido añadido, según los grandes eruditos, el propio MacArthur, que es trinitario, y la gran sociedad bíblica internacional. Entonces estamos hablando de ese texto, pero si nosotros vamos a un estudio sobre todos los textos añadidos, obligatoriamente tendríamos que hablar de todo, pero ese no es el tema del día de hoy, amén. Si quiere le puedo regalar 3. Bueno, el hermano Henry le va a regalar 3, gloria a Dios. Por ejemplo, Mateo 17:21 no está en el texto griego, que dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no está en el texto griego, no aparece en Mateo 17:21. Lo mismo que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, Hechos capítulo 8, lo voy a leer rápidamente. Amén. En el capítulo 8, a ver, el versículo, ok, déjeme ubicar aquí dice, ajá, hay personas que quieren que uno se guarde lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿Cómo le demostramos a los demás que la gloria es de Él si no damos testimonio?
No, es que, hermano, el testimonio nosotros lo damos en nuestras vidas, pues el que nos ve, el que nos conoció, ¿ve? El que nos conoció, que nos ve ahora, oye hermano, le estamos dando testimonio, amén, gloria a Dios, amén, para siempre. Hechos 8:37 tampoco aparece en el texto griego. Y bueno, podríamos darle varios más. Sí, pero como no es el tema, pero pastor, es necesario hacer un estudio. Amén. Un estudio sobre las traducciones bíblicas. Amén. Bueno, eso está bien, gloria a Dios, eso está muy bien, hermano, amén. Estoy en sintonía, es la hermana Carmen, amén. Dios bendiga a la hermana Carmen. Amén. ¿Qué dice allí, hermana Liz? Hermano, Mateo capítulo 3, verso 16 y 17 se lee que el Hijo de Dios estaba con Juan y el Espíritu de Dios, pero el que escribe dice que salía una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Explique esto, Pastor Henry. Explíquele, gran Henry. Gloria a Dios, yo sabía que era yo el que debía explicarlo. Bueno, amados hermanos, vamos a decir algo con claridad. Eso lo dice el texto, pero lo importante es saber qué quiso comunicar el autor del Evangelio. Preste atención. Mire, usted ve el Hijo bautizándose, usted ve el Espíritu que desciende en forma de paloma y una voz que viene del cielo. ¿Cuál es el problema? El problema, pastor, es que yo hago una suma. Ajá. Entonces yo vengo y sumo, digo, 1, el Hijo, 2, el Espíritu. No, oiga bien, y no, 3, ya va. Usted suma así, 1 el Hijo, 2 la paloma, sume así. Así que tiene que sumar. Gloria a Dios. Y 3 3 la voz que viene del cielo. Exactamente. Entonces llego a la conclusión, la Santísima Trinidad. Pero el asunto es si así como razonamos nosotros de forma matemática, está razonando el autor de la Biblia. Lo verdaderamente importante aquí no es qué opino yo, sino qué quiere comunicarme a mí el evangelista cuando escribe esto. Bueno, la respuesta es simple y sencilla. Lo que el evangelista quiere transmitir es que se le está diciendo al bautista cuál es la señal para que él pueda reconocer en Jesús al Mesías, para que él pueda reconocer en Jesús al ungido de Dios. Eso es todo lo que se quiere comunicar allí, pero en ningún momento el autor intenta transmitir una doctrina trinitaria. Esos son los inventos nuestros. El problema es que yo me meto a matemático y yo empiezo a sumar, pero Mateo no está escribiendo allí como un matemático. Él simplemente está escribiendo como judío, está presentando una doctrina profundamente judía y por ningún lado él es trinitario. Amén, es que Juan nunca es trinitario. Ok, mire lo dice la hermana Soraya, mire lo que dice. Por favor, hermano, avisen a los que no puedan escuchar el programa completo o querían escucharlo de nuevo, que busquen en Facebook, en Cátedra Bíblica Pastor Henry Contreras. O sea, si usted quiere escuchar Cátedra Bíblica, usted se mete en Cátedra Bíblica, Pastor Henry Contreras, allí están las direcciones de los 2 canales, Cátedra Bíblica y A la Luz de la Palabra. Amén, amén. Hermano, tengo a la mano una Biblia, traducción en lenguaje actual, con deuterocanónico, con deuterocanónico. Deuterocanónico quiere decir el otro texto, canon, el canon segundo. Textos que no están canonizados bien. En orden, Biblia. Alejandría es buena, léala. Amén, gloria a Dios. Amén. En Cátedra Bíblica están los enlaces de los programas convertidos. Amén. En video y publicado en YouTube, A la Luz de la Palabra y Cátedra Bíblica, Pastor Henry Contreras y Pastor Jesús Romero. Amén. Mire, hermano, usted tiene forma de estudiar, de escudriñar. Mire, nosotros no queremos que usted compre guía porque va a gastar unos reales. Gloria a Dios, aunque nosotros quizás lo necesitamos. Pero amén. Fíjese, en YouTube, usted se mete y ahí busca los videos de gratis. Seguimos, amén. Hermana Elisa, ¿qué tenemos por allí? No es la Trinidad, es la divinidad de Dios, hermano. No, yo sé que la Biblia no la menciona. ¿Qué importa la Santísima Trinidad? Se está ahogando en un vaso de agua. Dios lo ama, aprenda a tener humildad. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que dice. No, pero fíjese como confunden ellos divinidad
con Trinidad. Con Trinidad. Por Fíjese, eso. fíjese cómo lo confunden. Pero vamos a tomarle la palabra. No, está bien, tómela, que yo también la iba a tomar. Saquemos, como Punta. dice ella, ¿qué importa la Trinidad? O él. La Santísima ¿Qué Trinidad. importa la Santísima Trinidad? Eso no importa ni sirve tampoco. Aquí lo único que importa y sirve es la divinidad. Estamos completamente de acuerdo con lo que usted está explicando. Amén, claro, claro, la divinidad, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que están engañando a la gente con Pero la es que Santísima Trinidad. si importa la divinidad, entonces que deje de hablar de Trinidad. Exactamente, y cuando lean la palabra no digan en los tres grandes del cielo, porque es que en los cielos no hay tres grandes, eso es un invento. Es que a la gente como le gusta inventar Es que, mire, pastor, los tres también, grandes del cielo. Y también dicen, nos congregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Pero fíjate tú que Mateo, capítulo 18, y creo que el verso 20, los que quieran lo pueden buscar, dice, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y lo está diciendo Jesús. Es que, hermano, mire, es que los apóstoles eran judíos. Bueno. Eso lo hablaba yo con los hermanos en estos días. Los apóstoles eran judíos. Y los apóstoles no aceptaban más dioses ni aceptaban a más nadie. Porque Para los nada. judíos, ¿ve? Pero sin embargo, los apóstoles, siendo judíos, ellos aceptaron a Jesús. Amén. Si ellos lo aceptaron, ¿por qué nosotros que somos gentiles no lo aceptamos? Así es. Porque, fíjense, si ellos aceptaron a Jesús, porque los apóstoles judíos son los que escriben Pablo perseguía la iglesia y Pablo después, años después, escribió, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Bueno, imagínense, para nada decía el nombre de los tres grandes. Exactamente, ¿ves? Entonces, si ellos que eran judíos lo aceptaron porque Dios así se lo reveló, entonces, ¿por qué nosotros, hermano? ¿Ve? Entonces, la Biblia dice, anoche leíamos en Romanos 9:16, que dice que no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, y Romanos 9:18. Entonces, yo le decía a los hermanos, bueno, una amiga mía me dijo a mí que para que yo iba a lavar el plato donde yo comía, se iba a comer nuevamente en él, pues. Entonces sucede así, o sea que hay gente, hermano, que no va a entender aunque le enseñamos, pero hermano, el trabajo de nosotros es seguir enseñando. Algunos están entendiendo, pastor. Sí, algunos están entendiendo, pero otros no van a entender, porque no depende del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. En todo caso, yo no le estoy hablando al que no quiere entender. Amén, Le gloria estoy a Dios. hablando al que quiere entender y está Amén. dispuesto a entender. Aquí dice, buenas tardes, pastor, yo tengo una Reina Valera 1960 y ella lo habla bien claro como usted lo está explicando, que los hermanos no lo entiendan, que pidan sabiduría. Amén, gloria a Dios. Amén, es lo que estamos Amén. diciendo. Y le recomendamos a los hermanos, los que les gusta Reina Valera, búsquense una Reina Valera, la última versión. La Y textual compárenla, 2011. compárenla. Sí, y compárenla, por favor, para que después ustedes vean por sus propios ojos si son especulaciones o son inventos. Y también le hacemos la invitación a alguien que enseñe a profundidad sobre la Trinidad, que Un maestro, un teólogo que Exactamente. nos esté escuchando, un Claro, pastor, gloria a 2 Dios. pastores, no hay problema. amén, gloria a Dios. Seguimos, hermano. Buenas tardes, Éxodo 39:30, Éxodo 28:36, Zacarías 14:20. Habla del tema que se está tratando, que Dios los bendiga. Amén. Bueno, Gracias. los tres textos hablan de una lámina de oro fino y grabarás en ella una grabadura de sello, santidad a Jehová. Eso Amén. es lo que dicen los tres textos, santidad a Jehová. Amén. Amén, bueno, gloria a Dios. Pues. Ok, Dios les bendiga, hermano. Hay hermanos que me contradicen hoy que la salvación es gratis, es cierto, pero también me decía la persona, no, pero la salvación, haga lo que haga, así que... ¿Será que no la pierde? Haga lo que haga. Es lo que o está diciendo. ya, me contradecía hoy que la salvación es gratis, es cierto, pero también me decía la persona, no pierde la salvación, haga lo que haga. Así, ¿por qué? Bueno, hermano, ese no es el tema, pero no nos vamos a confundir en eso, gloria a Dios. Aquí dice, Sí. Dios derrame bendiciones sobre usted, hermano ministro. Una pregunta, ¿cuál es la Biblia más confiable hoy que usted me puede recomendar? ¿Y dónde la puedo comprar? Bueno, hermano, la Biblia más o menos que yo siempre recomiendo es la Reina Valera textual, porque nosotros nos gusta Reina Valera, pues. La Biblia textual, la nueva traducción viviente. Sí, pero como nos gusta Reina Valera, porque a nosotros nos Sí, gusta. bueno, pero como pregunta cuál es, ¿Ve? entonces se le dan varias opciones. Y lo más recomendable en todo caso es investigar. Exactamente. Y después
comprar una Biblia con conciencia. Porque ¿para qué va a comprar una Biblia si no la va a leer? Exacto. O sea, hay que leer, porque esa Biblia trae un poco, aparte de los textos, traen una serie de referencias, hermano. El tema, pastor, es que una Biblia textual en manos de un creyente o de un nuevo creyente, claro, tiene la ventaja de irle formando sobre los textos antiguos, pero el problema que va a tener es que va a tener dificultades con el ministerio donde está creciendo y donde se está desarrollando si no manejan la información que tiene la Biblia. Bueno, textual. Exactamente. Entonces, eso lo van a sacar para afuera. Exacto. Le va a generar polémica, así que debe saber a qué se está enfrentando. Sí, en lo que usted compra una Biblia textual, que usted la comienza a leer y que usted comience a investigar, la iglesia donde usted se congregue lo van a sacar para afuera. Sí, amén. señor. Es lo que el pastor Henry quiere decir. Ajá. Este mensaje dice: buenas tardes, maestros. El texto de que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, está añadido. Léalo, por favor, gracias. ¿Versículo qué? 13, 14. 13, ¿Qué 14. dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. No, eso no está añadido, hermano. Pero ahí no, ahí lo hermano lo que quiere decir, o la hermana, lo que quieren enseñar es que ahí está la Trinidad. Ellos están viendo ahí la Trinidad. Entonces, como ellos están viendo la Trinidad, ellos quieren que pero es que el escritor, ni siquiera Dios está viendo Trinidad, porque es que Dios no es Trinidad, hermano. Así es. Nosotros le hemos explicado aquí muy bien que el que engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. O sea que Jesús no tiene un padre y aparte del Padre tiene al Espíritu, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de Jesús, y cuando Jesús nace se convierte en Padre. Y en todo caso, un solo texto no es base para establecer una doctrina tan difundida como la que intentan establecer. Hermano, doctrina en la Biblia, mire, es un cuerpo de verdades que están sistematizadas, que están ordenadas y se pueden presentar de forma clara. Vamos a hablar claro más las cosas como son. ¿Cuántos textos de la Biblia puede esgrimir usted para sostener esa idea? ¿Y cuánto nosotros podemos ver acerca del Nuevo Testamento que presentan claramente la doctrina de la encarnación del Verbo? Porque realmente eso es lo que está expresado en la Biblia. Miren, y esto, bueno, en el día de mañana en Cátedra Bíblica pues tendremos que hacer algunos comentarios en esta dirección. Pero lo que uno puede adelantar, pastor, porque viene muy a propósito, es que ninguno de los autores del Nuevo Testamento se sentó a escribir con la intención de reflexionar sobre un misterio de Dios orientado a partir de la Santísima Trinidad. No fue que ellos dijeron, bueno, Dios es un misterio trinitario y entonces nosotros vamos a empezar a escribir. No, ellos se sentaron a escribir a partir del plan de salvación que Dios reveló en Cristo. Esa fue la reflexión, y el resultado de esa reflexión son los textos bíblicos que nosotros hoy leemos. Amén. Y estudiamos. Seguimos, hermana Elisa, ¿qué decimos por allí? Dios les bendiga. Es bueno que un pastor le diga a una hermana que está apartada que uno se olvidó o abandonó a Dios. ¿Es eso correcto? Bueno, si la hermana está apartada, el pastor tiene que aconsejarle de que en esa vida apartado no, prácticamente cuando uno se aparta de Dios, uno se aleja de Dios, pues. Y si uno se aleja de Dios, obligatoriamente poco a poco va a ir olvidando a Dios. Claro. Es lo que el pastor más o menos le quiere decir. Y mientras el llamado se haga en amor, no hay problema. Amén. Aquí dice, hermanos oyentes, lean Eclesiástico 25:1, 25:1 y 2. Ese es deuterocanónico, ese no lo van a encontrar en sus Biblias, los que tienen Reina Valera. Eclesiástico es un libro deuterocanónico. Ah, ok, gloria a Dios. Bueno, aquí está el pastor le está dando la aclaratoria. Yo pensé que era Eclesiastés. No. Iba a decir, Eclesiastés no tiene capítulo 25. No lo tiene. Llega hasta el 12. Y vamos a seguir rapidito, que ya nos está llegando la hora, hermano, de despedir. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. Buenas, bendiciones. Hoy lo más triste que está claro lo que ustedes explican y siguen defendiendo la Santísima Trinidad. Bueno, hermano, porque 20 puntos para quienes escriben eso. Sí, pero dele gracias a Dios de que hay quienes están entendiendo como usted, y aquellos que no entienden, vamos a orar por ellos para que Dios les ayude. Amén, gracias. Amén, Dios le bendiga. Tengo una Biblia, Dios habla hoy, católica, donde no existe ese texto. También ella dice que primera de Juan 5:7 y fue añadido ese texto. Siga adelante, pastor. Amén. Aclaremos que la Biblia Dios habla hoy hay una sociedad
que se da entre católicos y protestantes, o sea, no es completamente católica. Es ecuménica. Es ecuménica, Ecuménica. pero trae los libros deuterocanónicos. Amén. Así es. Muy Amén, buen buena- comentario. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Tenía tiempo sin colocar la emisora. Interesante tema. Amén, amén. Amén. Bueno, escuche la emisora. No dure mucho tiempo sin escuchar la emisora, porque si Se deja pierde tanto- temas interesantes. Claro, se pierde temas interesantes y aprendizaje. Amén. A toda hora, por cierto. Amén. Buenas tardes, Dios me los bendiga mucho, hermano. ¿Y qué me dicen de la Biblia Scofield? Bueno, es la Es misma Rigoberto. la Biblia Scofield es la misma Reina Valera. Lo único es que la orientación es escatológica, la oración, el estudio es escatológico, es profético. Se van a destacar las profecías, la corriente dispensacionalista, el tema del anticristo, la bestia y todo este tipo de cosas. Pero la Biblia de Scofield es la misma Reina Valera. La base del texto es Reina Valera. Sí, es la misma Reina Valera, pero Scofield, las referencias de Scofield son las que ha confundido a tanta gente. pues. Exactamente. ¿Ve? Porque era una de las Biblias que llegaba con más facilidad al pueblo cristiano y era muy recomendada en su época, y entonces ese poco de referencia que le pusieron, que si el anticristo, que si la bestia, que si Apocalipsis es para después que la iglesia se vaya, Exacto. que el capítulo 4 de Apocalipsis, que la iglesia está en el cielo, o sea, ¿ve? Entonces hay una serie de confusión allí, que Scofield es culpable de esa confusión, y es bueno que usted lea la historia de Scofield, pues. Scofield, Thompson, Riley, MacArthur, todas son Reina Valera. Lo único es la orientación que se da a partir del estudio. Amén. Más nada. Seguimos. Ok, buenas tardes, hermano, Dios me lo bendiga. En donde me congrego hablan y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Yo nunca lo entendí y es verdad, dicen que misterio, y allí quedó el mensaje. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hermano, ustedes me pueden decir cuál es la versión que trae la buena enseñanza, porque yo tengo la Reina Valera 2000. Le recomiendo Nueva Traducción Viviente, un texto muy claro. Usted lo va a leer y se va a edificar bastante. Y los textos también corregidos. Aquí dice Pastor Henry y Jesús. La Biblia, la traducción textual, es buena leerla. Amén, gloria a Dios. Amén, por supuesto que sí. Eso es una cabilla. Ajá. Pero lo que les decimos, si los agarran hermanos que estén empezando a congregarse, muchos lo van a sacar. Eso, mire lo que dice el hermano Henry, eso es pura cabilla. Amén, amén. Más nada, gloria Claro a Dios. que sí. Ok, este dice, me perdonan, pero ustedes parecen testigos de Jehová. Oye, si somos testigos Gracias, de Jehová, hermano, pues, gloria a somos Dios. testigos de Dios. Claro, así hermano, es. nosotros somos Gloria a testigos de Dios. Yo no sé quién es testigo usted, Y- pero y- yo soy testigo Yo soy del Señor. testigo de Dios, gloria a Dios. La Biblia dice, y me seréis testigos, fíjense. Amén, Y amén. me serán testigos Amén, amén. en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Ocumare del Tuy. Lo que Aquí sucede estamos. es que nosotros somos testigos del Señor, pero no con la traducción del Nuevo Mundo, Ah, no con no, esa no. traducción de la Biblia, por cierto. ¿yo? Amén. Y tampoco nos congregamos allá en eso. En En los eso, salones, no tenemos en el salón del salones, reino, tenemos no. es congregaciones. Amén, amén. Amén. Hermano, me gustaría un debate con los testigos y los cristianos, los aleluya, la gloria a Dios. Sí, pero ese debate no se da porque los testigos no van a debatir con nosotros. O sea, ellos no acostumbran eso. Los testigos imponen su enseñanza, el que la acepte, y el que no la aceptó lo cortan, lo botan, lo expulsan, lo ejecutan y listo. Bueno, Entonces, y la iglesia evangélica es más tolerante, gracias. exactamente. ¿Ves? Entonces, como nosotros le hablamos a una iglesia cristiana, evangélica, que ha sido manipulada y engañada, y esa gente que enseñan eso, pues nosotros le hacemos una invitación, pues es lo que Amén, nosotros claro hacemos. que sí. Amén. Aquellos que leen la palabra en los tres grandes sin darse cuenta están negando el nombre de Jesús. Seguro que sí. Este dice, buenas tardes, soy el padre Pancho de la Iglesia Católica de Yare, acepto el debate por radio, voy a demostrarle que la Trinidad sí existe. Ah, que el venga. Padre Pancho. Bueno, Padre Pancho, está invitado. Amén, amén. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Ve? Está invitado. que venga. Venga y hacemos el debate. Nos gustaría debatir con el Padre Pancho de Yare. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amigos, ustedes todo lo que tienen que hacer es declararse que son de la doctrina solo Jesús mezclado con los testigos de Jehová y arreglado. Gloria a Dios. Dios Bueno, bendiga al hermano que lo escribe. eso es lo que hace la gente
que ignora Sí. la historia, que ignora la escritura, lo que hace es acusar, ¿ve? Fíjese, nosotros lo estamos invitando, porque no dice, hermano, fíjese, el padre Pancho se está ofreciendo, porque no dice, hermano, yo voy a ir a debatir para debatir una verdad, porque el padre Pancho cree que tiene una verdad, pues. Así es, ¿Ve? así es. Y él va a morir por su verdad. Amén, Y nosotros claro que queremos sí. tener No, una y verdad, qué y vamos, bueno, qué y vamos a bueno. morir por nuestra Me gusta verdad. ese debate. Muera usted por su verdad también, pues lo invitamos. Amén. Claro Bueno, que sí. nos vemos el día de mañana. Amén. Dios le sí. bendiga. Ya llegamos al Bendiciones. final de nuestro programa. Gloria a Mañana Dios. cátedra bíblica a las 6 de la mañana, donde se va a estar tratando el tema también de la Trinidad. Amén. Gloria a Amén. Dios. En esta tarde estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, quien les habla su hermana Elizabeth Romero. En el mensaje estuvieron nuestros pastores maestros Jesús Romero, Henry Contreras, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Dios les bendiga.